Hola, tengo 68 años y vivo en Tijuana. Una madrugada de octubre recibí una llamada que cambió todo. Mi hija Mariana estaba hospitalizada en San Diego. Cuando llegué a su lado, ella me atrajo cerca y con lágrimas en los ojos me susurró algo que congeló mi sangre: Mamae, no confíes en papá. Esas 5 palabras destruyeron 46 años de matrimonio, pero salvaron la vida de mi hija. Los exámenes revelaron que alguien la estaba envenenando lentamente, y lo peor fue descubrir quién. Comparto mi historia porque durante décadas me enseñaron que una esposa no cuestiona, no investiga, no desconfía. Pero aprendí que ser madre significa proteger, aunque eso signifique enfrentar verdades que destrozan el corazón. Si mi testimonio puede ayudar a otra mujer a escuchar esos susurros de alerta antes de que sea tarde, entonces todo habrá valido la pena. Te pido que dejes tu comentario, que le des like y te suscribas. ¿Sabes cuánto significa para mí no estar sola en esto? Me llamo Elena Rodríguez, tengo 68 años, y vivo en Tijuana desde que nací. Si me hubieran preguntado hace un año quién era yo, habría respondido sin dudar: soy la esposa de Roberto, madre de Mariana, bordadora de manteles tradicionales, mujer de fe. Hoy, después de todo lo que he vivido, ya no sé si alguna vez me conocí realmente. ¿Cuántas veces podemos mirar a alguien a los ojos durante 46 años y no ver quién es verdaderamente? ¿Cuántas señales ignoramos porque preferimos la comodidad de la mentira sobre el dolor de la verdad? Era octubre, 3 de la madrugada, cuando sonó el teléfono que partió mi vida en dos. El sonido me arrancó del sueño como un grito en la noche. Mis manos temblaban mientras buscaba el auricular en la oscuridad. Del otro lado, una voz serena pero urgente me dijo que mi hija Mariana estaba hospitalizada en San Diego, que había sufrido un colapso súbito, que debía ir inmediatamente. Recuerdo que mi primer pensamiento no fue de pánico, sino de extrañeza. Mariana tiene 42 años, siempre ha sido tan saludable, tan fuerte. ¿Cómo era posible? Desperté a Roberto. Él se vistió en silencio mientras yo metía en mi bolso el rosario de mi abuela, ese que tiene las cuentas gastadas de tanto rezar. Cruzamos la frontera en su camioneta. Yo observaba las luces de la ciudad desperezándose, los vendedores ambulantes preparando sus puestos, el olor a café y tortillas recién hechas que salía de las cocinas. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta que se avecinaba. Cuando llegamos al hospital, el olor a desinfectante me golpeó como una bofetada. Seguimos los pasillos blancos hasta encontrar su habitación. Y ahí estaba mi niña, mi Mariana, conectada a cables y monitores, con la piel del color de las velas que enciendo cada domingo en la iglesia. Me acerqué a su cama y tomé su mano. Ella abrió los ojos, me miró, y vi algo en su mirada que nunca había visto antes: miedo puro, terror absoluto. Roberto entró detrás de mí, diciendo algo sobre hablar con los médicos. Fue entonces cuando Mariana me jaló hacia ella con una fuerza que no parecía posible en su estado. Acercó sus labios a mi oído, y lo que susurró hizo que mi mundo se detuviera: mamá, no confíes en papá. Así, con esas 5 palabras, destruyó 46 años de certezas. Antes de que pudiera reaccionar, de que pudiera preguntarle qué quería decir, ella cerró los ojos y fingió dormir cuando Roberto se acercó preguntando qué había dicho. Nada, mentí, sintiendo por primera vez en mi vida que mentirle a mi esposo era necesario, vital. Él se quedó junto a la cama, mirando a Mariana con una expresión que ahora, al recordarla, me hiela la sangre. ¿Era preocupación lo que vi? ¿O era otra cosa? Las horas siguientes pasaron como en un sueño espeso. Los médicos entraban y salían, enfermeras revisaban monitores, tomaban muestras de sangre. Yo observaba a Roberto con nuevos ojos, ojos que por primera vez en décadas realmente miraban. Él revisaba su celular cada 2 minutos. Desviaba la mirada cuando el doctor hacía preguntas. Sus manos sudaban cuando la enfermera mencionó análisis toxicológicos. Pequeños detalles que antes habría ignorado ahora brillaban como faros en la oscuridad. Yo, que llevo toda una vida vendiendo mis bordados en el mercado de Tijuana, he aprendido a leer a las personas en sus gestos pequeños. Una mujer que toca un mantel con cariño pero no lo compra porque su esposo controla el dinero. Un hombre que regatea con agresividad porque necesita sentirse poderoso. He visto 1000 historias en 1000 rostros. ¿Cómo no vi la historia que se escribía en mi propia casa? Cuando el doctor finalmente nos llamó a su oficina, Roberto insistió en entrar solo primero. Dijo que quería entender bien todo para luego explicármelo. Antes, yo habría aceptado. Antes,
Yo confiaba en que él sabía más, entendía mejor, podía protegerme de información difícil. Pero ese, antes, había muerto con el susurro de mi hija. Me planté frente a la puerta y dije con voz firme, voy a entrar. Roberto me miró sorprendido. Creo que fue la primera vez en nuestra vida juntos que lo desafié directamente. El doctor nos mostró los resultados. Mariana tenía niveles peligrosos de un medicamento para el corazón en su sangre. Un medicamento que ella nunca había tomado, que nunca había necesitado. El doctor explicaba algo sobre intoxicación gradual, sobre semanas o meses de exposición. Yo sentía como si el piso desapareciera bajo mis pies. Mi mente trataba de encontrar explicaciones lógicas, inocentes. Tal vez un error de farmacia. Tal vez ella había tomado algo por accidente. Pero entonces recordé, Roberto toma ese medicamento. Roberto, que insiste en servirle el café a Mariana cada vez que viene a visitarnos. Roberto, que siempre lleva la taza hasta su lugar en la mesa. Roberto, mi esposo de 46 años, el padre de mi hija. Salimos del hospital en silencio. En el camino de regreso a Tijuana, mientras cruzábamos nuevamente la frontera, Roberto condujo con las manos apretadas al volante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar mi ciudad como si fuera la primera vez. Las calles empinadas, las casas de colores brillantes apiladas en las colinas, el olor a mar mezclado con el polvo del desierto. Todo lo que conocía seguía igual, pero yo ya no era la misma mujer que había cruzado esa frontera horas antes. Llegamos a casa cuando el sol comenzaba a calentar el día. Roberto se fue directamente a dormir, diciendo que estaba exhausto. Yo me quedé en la cocina, preparando café que no iba a tomar, con las manos temblando alrededor de la taza. En mi mente, una y otra vez, resonaba la voz de Mariana, mamá, no confíes en papá. Y por primera vez en mi vida, decidí escuchar. ¿Cuántas veces preparé café en esta cocina? ¿Cuántos miles de tortillas cociné en este comal? Cada rincón de esta casa cuenta una historia de mi vida como esposa, como madre, como mujer que creyó conocer su lugar en el mundo. Pero esa mañana de octubre, después de volver del hospital, me senté a la mesa donde hemos comido durante décadas y me di cuenta de que nunca había visto realmente esta casa. Había vivido en ella, sí, pero nunca la había observado con ojos de detective, con ojos que buscan verdades escondidas. Roberto dormía en nuestra habitación. Yo caminaba por la casa como fantasma, tocando muebles, abriendo cajones que creía conocer de memoria. En la sala, donde cuelgan las fotografías de nuestra boda, de los bautizos, de las navidades familiares, me detuve frente a una foto de hace 3 años. Roberto y yo en Puerto Vallarta, celebrando nuestro aniversario 43. Él sonría a la cámara con ese encanto que siempre tuvo, ese que me hizo enamorarme cuando yo tenía 22 años. Yo estoy a su lado, sonriendo también, pero ahora veo algo más en esa foto, veo a una mujer que había dejado de mirarlo realmente hacía mucho tiempo. Mi comadre Esperanza me llamó esa tarde. Ella trabaja en un despacho de abogados en San Diego y había escuchado que Mariana estaba hospitalizada. ¿Qué pasó, comadre? ¿Está bien tu niña? Su voz era pura preocupación. Dudé antes de responder. ¿A quién podía contarle lo que Mariana había susurrado? ¿A quién podía confesar que sospechaba de mi propio esposo sin sonar como una loca? Pero Esperanza y yo nos conocemos desde niñas. Jugamos juntas en estas mismas calles de Tijuana, nos casamos el mismo año, criamos a nuestros hijos lado a lado. Esperanza, le dije, sintiendo que la voz se me quebraba, necesito tu ayuda. Necesito entender algo, pero no puedo explicártelo todavía. Ella no hizo preguntas. Solo dijo, dime qué necesitas, comadre. Lo que sea. Esa tarde, mientras Roberto seguía durmiendo, Esperanza vino a casa. Nos sentamos en el patio trasero, donde tengo mis plantas de hierbabuena y cilantro, donde el olor a tierra mojada siempre me ha calmado. Le conté sobre el susurro, sobre los análisis, sobre el medicamento. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la comprensión y finalmente al horror. Elena, me dijo tomando mis manos, esto es muy serio. Necesitamos pruebas. Necesitamos estar seguras antes de acusar a alguien de algo así. Tenía razón, por supuesto. Pero, ¿cómo se reúnen pruebas contra el hombre con quien has compartido tu cama durante 46 años? Esperanza me sugirió empezar por revisar las finanzas. Los hombres que planean algo siempre dejan rastros en el dinero,
me dijo con la sabiduría de quien ha visto muchos casos en su oficina. El problema era que Roberto siempre había manejado nuestras cuentas. Yo firmaba lo que él me ponía enfrente, confiaba en que él sabía mejor cómo administrar nuestros ahorros. ¿Cómo había sido tan tonta? ¿Cómo había entregado tanto control sin siquiera pensarlo? Esa noche, cuando Roberto despertó, actuamos como si todo fuera normal. Calenté las sobras del mole que había hecho días antes, serví tortillas recién hechas, puse la mesa como siempre. Él comió en silencio, mirando su celular. Yo lo observaba por encima de mi taza de té de manzanilla. ¿Quién eres realmente?, pensaba. El hombre que me llevó serenata en mi ventana cuando teníamos 20 años, el que lloró cuando nació Mariana, el que me sostuvo cuando enterramos a mi madre, ese hombre puede ser capaz de lastimar a nuestra hija. Después de la cena, Roberto dijo que iba a trabajar en su oficina, ese cuarto al fondo de la casa donde tiene su escritorio, su computadora, sus archivos. Siempre fue su espacio privado, un lugar donde yo rara vez entraba. Me había acostumbrado a respetar esos límites, a no hacer preguntas. Pero esa noche, mientras él se duchaba antes de dormir, entré a su oficina con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me escucharía desde el baño. El escritorio estaba ordenado, como siempre. Facturas pagadas en una pila, recibos en otra, su laptop cerrada. Abrí el primer cajón con manos temblorosas. Plumas, clips, nada inusual. El segundo cajón tenía carpetas con documentos de impuestos, de la casa, del carro. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo extraño, una carpeta que sobresalía ligeramente en la parte trasera del último cajón, como si alguien la hubiera escondido apresuradamente. La saqué. Dentro había estados de cuenta de un banco que no reconocí. Una cuenta a nombre de Roberto que yo desconocía completamente. Los números me hicieron sentir náuseas, transferencias grandes, retiros significativos, todo en los últimos 8 meses. ¿De dónde había salido ese dinero? Revisé las fechas y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Las transferencias coincidían con fechas específicas, después de vender la casa de mi madre que habíamos heredado, después de cobrar el seguro del accidente de carro que tuvimos el año pasado, después de retirar nuestros ahorros para invertir mejor, según Roberto me había dicho. Escuché la ducha cerrarse. Rápidamente tomé fotos de los documentos con mi celular, algo que mi nieta me había enseñado a hacer. Guardé la carpeta exactamente como la había encontrado y salí de la oficina justo cuando Roberto salía del baño. ¿Qué haces despierta todavía?, me preguntó. No podía dormir, respondí, pensando en Mariana. Él asintió, me besó la frente como había hecho 1000 veces, y se fue a la cama. Me quedé sentada en la cocina el resto de la noche. Las fotos en mi celular brillaban como acusaciones. Le envié las imágenes a Esperanza con un mensaje simple: mañana hablamos. Ella respondió de inmediato con un emoji de abrazo. Afuera, Tijuana dormía. Podía escuchar los perros ladrando en la distancia, el camión de la basura pasando, los gallos cantando aunque todavía faltaba para el amanecer. Preparé café cuando el cielo empezó a aclararse. El aroma llenó la cocina, ese olor que siempre me ha dado consuelo. Pero esa mañana, ni siquiera el café podía calmar la tormenta en mi pecho. Me serví una taza y me senté junto a la ventana, viendo cómo mi ciudad despertaba. Las mismas calles, las mismas casas, las mismas montañas a lo lejos. Todo igual, todo diferente. Roberto bajó a desayunar a las 7, como siempre. Le serví huevos con frijoles, tortillas calientes, café negro como le gusta. Él comió tranquilo, leyendo el periódico. Yo me preguntaba, ¿cómo puede comer con tanta calma? ¿Cómo puede actuar como si nada cuando yo siento que me ahogo? Después del desayuno, le dije que iba a visitar a Mariana en el hospital. Él dijo que tenía trabajo y no podía acompañarme. Perfecto. Necesitaba hablar con mi hija a solas, necesitaba entender qué más sabía ella, qué más había visto que yo había ignorado durante todos estos años. El camino a San Diego nunca me había parecido tan largo. Manejaba el carro viejo que uso para ir al mercado, aferrándome al volante mientras mi mente daba vueltas sin parar. ¿Qué más me diría Mariana? Estaba lista para escuchar toda la verdad. El cielo estaba despejado, de ese azul intenso que solo se ve en la frontera, pero yo sentía como si nubes oscuras me siguieran. Llegué al hospital poco antes del mediodía. Mariana estaba sentada en la cama, ya sin tantos cables conectados. Se veía mejor,
con más color en las mejillas. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la silla junto a su cama. No dije nada, solo tomé su mano y esperé. Mamá, comenzó con voz temblorosa, siento mucho haberte metido en esto. Siento mucho que tengas que saber la verdad. Le apreté la mano. Mija, necesito que me cuentes todo. Desde el principio. ¿Qué fue lo que descubriste? Ella respiró profundo, como preparándose para saltar a un abismo, y comenzó a hablar. Me contó que todo empezó en abril, cuando ella se separó de su esposo y comenzó a visitarnos con más frecuencia. Roberto había estado actuando extraño, nervioso cuando ella aparecía sin avisar. Un día, mientras buscaba el cargador de su celular, encontró el tablet familiar que todos usábamos. Había mensajes abiertos, mensajes que Roberto no se había molestado en borrar porque nunca imaginó que alguien más revisaría ese dispositivo. Había conversaciones con una mujer llamada Lorena, me dijo Mariana, secándose las lágrimas. Mensajes de amor, mamá. Planes de irse juntos. Pero no eran solo palabras románticas. Hablaban de dinero, de cuentas bancarias, de esperar el momento correcto. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Cuánto tiempo llevan?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Según los mensajes que vi, al menos un año, respondió Mariana. Mamá, ella es su nutricionista. La conoció cuando empezó su tratamiento para el corazón. Es más joven, tiene 35 años. Cada palabra era una puñalada. Un año. 12 meses de mentiras mientras yo preparaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa, dormía a su lado. Pero lo que Mariana me contó después fue aún peor. En septiembre la confronté, mamá. Le dije que sabía de Lorena, que iba a contarte todo. Él me suplicó que no lo hiciera, dijo que terminaría con ella, que había sido un error. Yo quise creerle porque es mi papá. Su voz se quebró. Pero después de esa conversación, empecé a sentirme mal cada vez que iba a la casa. Mareos, náuseas, palpitaciones. Pensé que era el estrés de mi separación, de saberlo de papá y no decirte nada. Me levanté de la silla, incapaz de quedarme quieta. Caminaba de un lado a otro de la habitación del hospital mientras Mariana continuaba. La última vez que fui a comer, en octubre, papá insistió en servirme el café como siempre hace. Me lo tomé porque no quería levantar sospechas de que desconfiaba de él. Pero esa noche, mamá, esa noche pensé que me moría. El corazón me latía tan rápido, tan irregular. No podía respirar. Mi vecino me encontró desmayada en mi apartamento y llamó la ambulancia. ¿Por qué no me llamaste antes?, le pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y frustración. ¿Por qué no me dijiste lo de Lorena en cuanto lo descubriste? Mariana sollozó. Porque no quería romper tu corazón, mamá. Porque sé cuánto lo amas, cuánto has sacrificado por él toda tu vida. Pensé que si él terminaba con ella, podía seguir siendo feliz sin saber nunca la verdad. Nunca imaginé que él sería capaz de hacerme daño. Nos abrazamos y lloramos juntas. ¿Cuántas veces había abrazado a mi hija en su vida, pero nunca así, nunca compartiendo un dolor tan profundo, tan incomprensible? Mi pequeña, que ahora era una mujer de 42 años, temblaba en mis brazos como cuando era niña y tenía pesadillas. Los doctores dicen que fue intoxicación gradual, me explicó Mariana cuando finalmente nos separamos. Semanas, tal vez meses, de pequeñas dosis. Si hubiera seguido yendo a comer a la casa, si hubiera seguido tomando ese café. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ambas sabíamos lo que habría pasado. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Mariana. Esperamos en silencio hasta que se fue. Cuando estuvimos solas de nuevo, saqué mi celular y le mostré las fotos de los documentos que había encontrado. Sus ojos se abrieron enormes. Mamá, eso es todo nuestro dinero. El que ahorró tu mamá, el del seguro, todo. Asentí. Y según parece, lo está preparando todo para irse con ella. Mariana me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de rabia, de determinación, de algo feroz que no sabía que mi hija llevaba dentro. No vamos a dejar que se salga con la suya, mamá. No vamos a dejar que se lleve todo y nos deje aquí como si no valiéramos nada.
Su fortaleza me sorprendió. Yo era la madre, yo debería ser la fuerte. Pero en ese momento, mi hija de 42 años era más valiente que yo. ¿Qué hacemos?, le pregunté, sintiéndome perdida. Mariana pensó un momento. Primero, necesitamos más pruebas. Los médicos ya tienen evidencia de la intoxicación. Necesitamos evidencia de la infidelidad, de dónde está yendo el dinero. Tú dijiste que tu comadre Esperanza trabaja en un despacho legal, ¿verdad? Asentí. Entonces empezamos por ahí. Y mamá, me tomó la mano con firmeza, necesitas ser fuerte. Sé que es difícil, sé que lo amaste toda tu vida. Pero el hombre que tú amabas no existe. Tal vez nunca existió. Sus palabras me dolieron más que todo lo demás. Porque tenía razón. El Roberto que yo había amado, el que me llevó serenata, el que construyó esta familia conmigo, ese hombre se había ido. O quizás, como dijo Mariana, nunca había sido real. Tal vez yo había amado una ilusión, una máscara, una mentira cuidadosamente construida durante 46 años. Antes de irme del hospital, Mariana me dio un abrazo largo. Te amo, mamá. Vamos a salir de esto. Juntas. Salí del hospital con un propósito que no tenía cuando entré. Ya no era solo una esposa traicionada. Era una madre protegiendo a su hija. Y eso me daba una fuerza que no sabía que poseía. El camino de regreso a Tijuana lo hice con lágrimas en los ojos pero con determinación en el corazón. Llamé a Esperanza y le dije que necesitaba verla urgentemente. Esperanza llegó a mi casa esa misma noche con una maleta de documentos legales y una expresión seria que rara vez le había visto. Nos sentamos en mi cocina, el lugar donde había pasado tantas horas de mi vida cocinando, limpiando, sirviendo. Ahora este espacio se transformaba en nuestro cuartel de guerra, nuestro centro de operaciones para descubrir toda la verdad. Comadre, me dijo Esperanza mientras organizaba papeles sobre la mesa, lo que vamos a hacer tiene que ser meticuloso. No podemos alertar a Roberto de que sabemos algo. Necesitamos reunir evidencia sólida antes de confrontarlo. Roberto estaba en su oficina, como todas las noches después de cenar. Yo había preparado su mole favorito, había actuado como si nada hubiera cambiado. La hipocresía me quemaba por dentro, pero Esperanza tenía razón. Necesitábamos ser inteligentes. Me explicó que podíamos solicitar información bancaria con mi firma, ya que técnicamente yo también era titular de nuestras cuentas principales. Lo que no podíamos hacer legalmente era acceder a cuentas que Roberto hubiera abierto solo a su nombre. Pero Esperanza conocía gente, tenía contactos. Déjamelo a mí, me dijo con una determinación que me reconfortó. No estaba sola en esto. Tenía aliados. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana me despertaba junto a Roberto, preparaba su desayuno, le sonreía cuando se iba al trabajo. Por fuera era la Elena de siempre. Por dentro, sentía que me estaba rompiendo en 1000 pedazos. ¿Cómo hacen esto las espías en las películas?, me preguntaba. ¿Cómo viven esta doble vida sin volverse locas? Llamaba a Mariana todos los días. Ella estaba recuperándose bien físicamente, pero emocionalmente estaba destrozada. Mamá, cada vez que recuerdo todas las veces que comí en casa, que tomé café que él preparó, me dan escalofríos. ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo estuvo haciéndolo? No tenía respuestas para ella. Solo podía ofrecerle mi amor y mi promesa de que descubriríamos toda la verdad. Una semana después del incidente del hospital, David, el hermano de Roberto, vino a visitarnos desde San Diego. David es contador, siempre ha sido el responsable de la familia, el que todos respetan. Roberto y él son muy diferentes. Donde Roberto es encantador y superficial, David es serio y profundo. Cuando David me abrazó en la puerta, sentí la tentación de derrumbarme y contarle todo. Pero me contuve. Necesitaba el momento correcto. Esa noche, mientras Roberto dormía, le envié un mensaje de texto a David. Necesito hablar contigo a solas. Es urgente. Mañana, ¿podemos vernos? Él respondió de inmediato, claro, Elena. ¿Estás bien? No respondí esa pregunta. No sabía cómo hacerlo. Al día siguiente me encontré con David en un café en San Diego, lejos de Tijuana, lejos de oídos indiscretos. Él pidió un café americano.
Yo pedí té de manzanilla que no pude tomar. Cuando le conté todo, desde el susurro de Mariana hasta los documentos escondidos, vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: incredulidad, horror, rabia. Elena, me dijo finalmente, tomando mis manos sobre la mesa, mi hermano y yo compartimos sangre, pero si lo que dices es verdad, no puedo protegerlo. Mariana es como una hija para mí. ¿Si Roberto le hizo daño? No terminó la frase, pero vi las lágrimas en sus ojos. David siempre había adorado a Mariana. La había llevado a su primer día de escuela cuando Roberto no pudo. Había pagado parte de su universidad. Era más padre para ella que tío. Le mostré las fotos de los documentos bancarios. David, con su experiencia como contador, inmediatamente vio lo que yo no había podido entender completamente. Elena, esto es mucho dinero. No solo están las cuentas que conoces. Aquí hay transferencias a otras cuentas. Necesito rastrear esto profesionalmente. Sacó su laptop de su maletín. Dame unos días. Tengo acceso a bases de datos financieras. Si Roberto está escondiendo dinero, lo voy a encontrar. Volver a casa ese día fue difícil. Roberto me recibió con un beso en la mejilla, preguntándome dónde había estado. Fui a comprar telas para mis bordados, mentí. Cada mentira me costaba un pedazo del alma, pero era necesario. Esa noche, mientras bordaba un mantel en la sala, Roberto veía televisión en su sillón favorito. Lo observé por encima de mi bastidor. Ahí estaba, el hombre con quien había compartido mi vida. Su pelo ahora canoso, su barriga de hombre mayor, las arrugas alrededor de sus ojos. ¿Cuándo se había transformado en un extraño? David me llamó 3 días después. Su voz sonaba tensa, enojada. Elena, necesito que vengas a mi oficina. Encontré cosas. Muchas cosas. Esa tarde manejé a San Diego con el corazón en la garganta. En la oficina de David, rodeada de archiveros y computadoras, vi toda la evidencia desplegada. Transferencias sistemáticas a una cuenta a nombre de Lorena Campos. Retiros grandes en efectivo. Inversiones liquidadas. Todo nuestro patrimonio, el trabajo de toda una vida, desapareciendo gradualmente hacia la cuenta de una mujer que yo ni siquiera conocía. Hay más, dijo David con voz seria. Encontré reservaciones de hotel. Puerto Vallarta, enero. 2 personas, 2 semanas. ¿Y esto? Me mostró una página impresa. Pasajes de avión. Roberto Rodríguez y Lorena Campos. Fecha de salida, 15 de enero. Iba a dejarte, Elena. Iba a tomar todo el dinero e irse con ella sin decirte nada. Me senté en la silla de la oficina de David sintiendo que me ahogaba. Todo era peor de lo que había imaginado. No solo me había traicionado, no solo había intentado dañar a nuestra hija, sino que había planeado robarme todo y desaparecer. 46 años reducidos a nada. Un fantasma sin recursos, sin esposo, sin dignidad. Pero entonces algo cambió en mí. La tristeza se transformó en rabia. La rabia se transformó en determinación. David, le dije con voz que no reconocí como mía, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo detengo esto? David me miró con respeto. Primero, vamos con esperanza. Necesitamos congelar las cuentas antes de que pueda transferir más dinero. Segundo, necesitas decidir qué quieres hacer con tu matrimonio. Esa noche no volví a casa. Me quedé con mi comadre Esperanza. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Le envié un mensaje a Roberto diciéndole que me quedaba con Mariana porque ella me necesitaba. Él respondió con un simple, ok. Ni siquiera preguntó cómo estaba ella. Ese pequeño detalle me confirmó algo: hacía mucho tiempo que Roberto había dejado de importarle su familia. Principios de noviembre llegaron con el olor característico del cempasúchil y el pan de muerto. Era la época del Día de Muertos, esa tradición que siempre había sido sagrada en nuestra familia. Cada año montaba un altar para mis padres, mis abuelos, los seres queridos que ya se habían ido. Este año, mientras colocaba las fotos y las velas, sentía que yo también estaba de luto. De luto por el matrimonio que había muerto, por el hombre que creí conocer, por la versión de mí misma que había dejado de existir. Roberto había insistido en que regresara a casa para montar el altar juntos, como siempre hacíamos.
Era una tradición, me dijo. Tradición. Qué irónico que hablara de tradición mientras planeaba abandonarme. Pero volví. Esperanza me había aconsejado que mantuviera las apariencias hasta tener todo en orden legalmente. No le des razones para sospechar, me había dicho. Todavía puede mover más dinero, puede alertar a Lorena. Necesitamos tiempo. Esa mañana fuimos juntos al mercado a comprar flores. Caminábamos entre los puestos de cempasúchil, el naranja brillante tan vivo contra el azul del cielo. Los vendedores nos saludaban, nos conocían de años. Don Roberto. Doña Elena. ¿Cómo están? Sonreíamos, respondíamos cortesías, actuábamos como la pareja perfecta que habíamos fingido ser durante décadas. Pero yo observaba todo con nuevos ojos. La manera en que Roberto revisaba su celular cada 5 minutos. Cómo sonreía de cierta forma cuando llegaba un mensaje. La forma en que su atención estaba siempre en otro lado, nunca realmente conmigo. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo con un fantasma? De regreso a casa, comenzamos a montar el altar en la sala. Coloqué la foto de mi madre, la mujer fuerte que me crió sola después de que mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Ella siempre me decía, Elena, nunca dependas completamente de un hombre. Mantén tu propio dinero, tu propia vida. No la escuché. Pensé que el amor verdadero significaba confianza total, entrega absoluta. Ahora, mirando su foto en el altar, le pedía perdón mentalmente por no haber seguido su consejo. Mientras colocaba las velas y el pan de muerto, Roberto estaba en su teléfono otra vez. ¿Quién es?, pregunté, intentando sonar casual. Trabajo, respondió sin levantar la vista. Trabajo. ¿Cuántas veces había dicho, es trabajo, cuando probablemente era ella? Lorena. La mujer de 35 años que había decidido que estaba bien destruir una familia, que estaba bien ayudar a un hombre a traicionar a su esposa e hija. Esa noche, después de que Roberto se durmió, me senté frente al altar que habíamos construido. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Le hablé a mi madre en silencio. Mamá, no sé si tengo la fuerza que tú tuviste. No sé cómo salir de esto. Pasé toda mi vida siendo la esposa perfecta, la madre dedicada. ¿Quién soy yo sin ese rol? Las velas seguían bailando, sin respuestas, solo compañía silenciosa. Mi celular vibró. Era un mensaje de David. Elena, logré rastrear más movimientos. Necesitamos hablar mañana. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más había encontrado? ¿Cuántas capas más de traición faltaban por descubrir? Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el trabajo, Esperanza, David, Mariana y yo nos reunimos en la casa de David. Mariana ya había salido del hospital, aunque todavía estaba débil, insistió en estar presente. Es mi vida también, mamá. Necesito saber todo. David desplegó documentos sobre su mesa de comedor. Lo que nos mostró nos dejó sin palabras. Roberto había estado moviendo dinero desde hacía más de 8 meses. No solo a la cuenta de Lorena, sino también a inversiones que había liquidado con pérdidas significativas, como si estuviera desesperado por convertir todo en efectivo rápidamente. Mira esto, dijo David señalando un documento. Vendió la casa de tu madre con un descuento del 20% del valor de mercado. ¿Por qué alguien haría eso a menos que necesitara dinero urgentemente? Mariana tomó mi mano. Su tacto me ancló a la realidad cuando sentía que me estaba hundiendo. ¿Cuánto queda?, pregunté con voz apenas audible. David intercambió una mirada con Esperanza antes de responder. De los ahorros originales, menos del 30%. El resto, desapareció. Esperanza entonces habló con su voz profesional, la que usaba cuando trataba casos difíciles. Elena, con la evidencia que tenemos, podemos solicitar órdenes judiciales para congelar las cuentas. Pero necesitamos actuar rápido. Si Roberto sospecha algo, puede mover lo que queda. También necesitamos confrontar a Lorena. Si ella testifica que no sabía que Roberto estaba casado o que el dinero era de ambos, tenemos un caso más fuerte. Confrontar a Lorena, repetí. La idea me aterraba y me daba rabia al mismo tiempo. ¿Qué le diría a la mujer que había ayudado a destruir mi vida? David puso su mano sobre mi hombro. Elena, sé que es difícil,
pero necesitamos saber qué tanto sabe ella. Si Roberto le mintió a ella también, diciéndole que estaba divorciado o separado, eso cambia las cosas legalmente. Esa tarde tomamos decisiones concretas. Esperanza iniciaría los trámites legales el lunes siguiente. David seguiría rastreando el dinero. ¿Y yo? Yo tendría que seguir actuando como si no supiera nada hasta que todo estuviera en su lugar. Una semana más de mentiras, de compartir la cama con un hombre que había dejado de ser mi esposo hacía mucho tiempo, incluso si yo no lo había sabido. El Día de Muertos llegó con su mezcla característica de nostalgia y celebración. Ese año, mientras colocaba las ofrendas en el altar, añadí algo nuevo, una foto mía de hace 10 años. No porque estuviera muerta, sino porque esa Elena, la que sonreía ignorante y feliz en esa fotografía, ya no existía. Había muerto junto con las mentiras que la sostenían. Roberto me encontró mirando el altar. ¿Por qué pusiste tu foto?, preguntó confundido. Lo miré directamente a los ojos, quizás por primera vez en semanas. Porque estoy recordando a todas las personas que ya no están, respondí. Era la verdad, aunque él no lo entendiera. Esa noche, con el olor a copal llenando la casa, me di cuenta de algo importante: no tenía que esperar a que terminara el proceso legal para empezar a reconstruirme. Podía comenzar ahora, en secreto, cultivando la fuerza que necesitaría para el camino que venía. Los días después del Día de Muertos pasaron en una niebla extraña. Cada mañana me despertaba y por un segundo olvidaba todo, mi vida parecía normal. Pero entonces la realidad caía sobre mí como agua helada: mi esposo me había traicionado, había intentado dañar a nuestra hija, había robado nuestro futuro. Y yo tenía que seguir fingiendo que no sabía nada. Esperanza trabajaba incansablemente en los documentos legales. Me llamaba cada noche cuando Roberto no estaba cerca para actualizarme. Ya casi tenemos todo, comadre. Solo necesitamos una semana más. Una semana. 7 días. 168 horas de actuar, de mentir, de dormir junto a un extraño. Una tarde de mediados de noviembre, mientras Roberto estaba en una supuesta junta de trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. Señora Rodríguez, dijo una voz femenina joven y nerviosa. Mi corazón se detuvo. Sí, ¿quién habla? Hubo una pausa larga. Soy Lorena Campos. Necesito hablar con usted. El mundo se detuvo. La mujer que había estado con mi esposo, la que había recibido nuestro dinero, la que había ayudado a planear su escape, me estaba llamando. ¿Cómo consiguió mi número?, pregunté, sorprendida de que mi voz sonara tan calmada. Roberto lo tiene guardado en su teléfono. Señora Rodríguez, por favor, necesito que me escuche. No sabía. No sabía nada. No sabía qué, repliqué con dureza. ¿No sabía que estaba casado? ¿No sabía que tiene una hija? ¿O no sabía que el dinero que él le daba era de ambos? Lorena comenzó a llorar al otro lado de la línea. No sabía que seguía casado. Me dijo que se había divorciado hace 3 años, que su exesposa vivía en México y que tenían una relación civilizada por la hija. Me dijo que el dinero era solo de él, herencia de sus padres. Lo juro, señora Rodríguez, si hubiera sabido. Quería colgar. Quería gritarle. Pero algo en su voz, en su llanto genuino, me detuvo. ¿Por qué me llama ahora?, pregunté. Otro silencio. Porque hoy encontré documentos en su coche. Documentos que dicen que usted y él todavía están casados, que tienen cuentas conjuntas. ¿Y por qué? Porque ayer me dijo que ya no podemos irnos en enero, que necesita más tiempo. Empecé a sospechar que me estaba mintiendo sobre otras cosas también. Me senté en el sillón de la sala, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. Lorena continuó: Señora Rodríguez, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero necesito saber la verdad. ¿Él todavía vive con usted? ¿Todavía están juntos? La ironía era casi cómica. La otra mujer llamándome para confirmar si mi esposo le estaba siendo infiel. Sí, respondí finalmente. Él duerme en nuestra cama cada noche. Come en nuestra mesa cada día. Vive la vida que hemos construido durante 46 años. Escuché un sollozo ahogado. Lo siento mucho. Yo pensé que él me amaba.
Pensé que íbamos a construir una vida juntos. Algo en mí se ablandó un poco. Lorena también era víctima de Roberto, aunque de manera diferente. ¿Sabe lo que le hizo a mi hija?, pregunté. ¿Sabe que Mariana estuvo hospitalizada? Silencio. No. ¿Qué pasó? Le conté sobre la intoxicación, sobre el medicamento, sobre el susurro en el hospital. Dios mío, susurró Lorena. Yo no, él tiene ese medicamento. Me dijo que era para su corazón. Nunca imaginé. Su voz se quebró completamente. Señora Rodríguez, puedo testificar. Puedo darle todos los mensajes, todos los registros de las transferencias que recibí. No quiero tener nada que ver con un hombre capaz de eso. No quiero su dinero si viene de lastimar a su propia hija. Esa conversación cambió algo fundamental. Lorena no era el monstruo que había imaginado. Era otra mujer engañada por el mismo hombre. Tomamos una decisión esa tarde, nos encontraríamos en persona. Ella me daría toda la evidencia que tuviera, y yo no la incluiría en las acciones legales si cooperaba completamente. Nos vimos 2 días después en un café en San Diego, lejos de Tijuana. Reconocí a Lorena inmediatamente. Era joven, bonita, con esa belleza fresca que yo había perdido hace décadas. Pero sus ojos estaban rojos de llorar, su rostro mostraba el mismo dolor que yo sentía. Nos sentamos una frente a la otra, 2 mujeres destruidas por el mismo hombre. Tengo 35 años, comenzó Lorena con voz temblorosa. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me valorara. Mi último novio me dejó por una mujer más joven. Roberto parecía diferente, maduro, estable. Me trataba como si fuera especial. Tomó un sobre de su bolsa. Aquí está todo. Mensajes, registros bancarios, fotos. Todo lo que pueda ayudarla. Abrí el sobre. Había meses de comunicación. Mensajes donde Roberto declaraba su amor, donde prometía una vida juntos, donde mentía sobre estar divorciado. Había también registros de las transferencias de dinero que Lorena había recibido, todas con notas de Roberto diciendo que era para su futuro juntos. En las fotos se veían felices, tomados de la mano en playas, abrazados en restaurantes. Me dolió verlas, pero también me liberó. Este no era amor. Era un hombre coleccionando opciones, manipulando a múltiples mujeres para servir sus propósitos. ¿Qué va a hacer ahora?, le pregunté a Lorena. Ella se secó las lágrimas. Voy a devolver el dinero. Todo lo que pueda. Voy a testificar sobre sus mentiras. Y voy a intentar reconstruir mi vida, aunque me sienta estúpida por haber creído en él. La entendía perfectamente. Yo había creído en Roberto durante 46 años. Ella solo había desperdiciado uno. Cuando me despedí de Lorena ese día, sentí algo inesperado, compasión. Ninguna de las dos era el enemigo. El enemigo era el hombre que había decidido que su felicidad valía más que la verdad, más que la lealtad, más que la familia. Esa noche, de vuelta en casa, Roberto me preguntó dónde había estado. Con Mariana, mentí otra vez. Está mejor, pero todavía me necesita. Él asintió sin mucho interés y volvió a su celular. Me quedé mirándolo un momento. Este hombre que había sido mi mundo entero, que había sido el padre de mi hija, ahora era un extraño. Peor que un extraño, era una amenaza. Llegó diciembre con su promesa de fiestas y familia. Las calles de Tijuana se llenaron de luces navideñas, las tiendas comenzaron a tocar villancicos, y yo me preparaba para algo muy diferente de una celebración. Esperanza finalmente había completado todos los documentos legales. David había rastreado hasta el último centavo movido por Roberto. Y Lorena había entregado toda su evidencia. Era hora de actuar. El plan era simple pero requería coordinación precisa. Un jueves por la mañana, mientras Roberto estaba en el trabajo, oficiales ejecutarían las órdenes para congelar todas las cuentas bancarias. Simultáneamente, yo me mudaría de la casa con la ayuda de David y Esperanza. Todo lo que me importaba cabría en cajas, mis herramientas de bordado, mis fotos familiares, mi ropa, algunos recuerdos de mi madre. El resto, los muebles y objetos que habíamos acumulado en 46 años, ya no significaban nada para mí. La noche anterior a la ejecución del plan, preparé tamales como hacía cada diciembre.
Era una tradición que mi abuela me enseñó, que mi madre perfeccionó, que yo había mantenido viva. Mientras extendía la masa sobre las hojas de maíz, pensaba en todas las generaciones de mujeres en mi familia. Mujeres fuertes que sobrevivieron revoluciones, pobreza, abandono. Yo venía de esa sangre. Yo también sobreviviría a esto. Roberto comió los tamales sin saber que sería nuestra última cena juntos. Elogió mi cocina como siempre hacía, sin darse cuenta de que cada halago ahora era hueco, vacío de significado. Después de cenar se fue a su oficina. Yo limpié la cocina lentamente, memorizando cada rincón. Esta cocina donde había preparado miles de comidas, donde había enseñado a Mariana a hacer tortillas, donde había llorado en silencio tantas noches cuando me sentía sola aunque estuviera casada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los ronquidos de Roberto a mi lado. ¿Cómo era posible compartir una cama con alguien durante casi medio siglo y no conocerlo realmente? A las 5 de la mañana me levanté, me duché, me vestí con cuidado. Me puse mi blusa favorita, la que mi madre me regaló antes de morir. Necesitaba su fuerza conmigo ese día. A las 7 de la mañana, Roberto se levantó como siempre. Le preparé café, le serví pan dulce. Actuamos nuestra rutina una última vez. Él se fue al trabajo a las 8. En cuanto su camioneta desapareció por la calle, llegaron David y Esperanza con un camión de mudanza. Trabajamos rápido, empacando mi vida en cajas. A las 9, mi celular sonó. Era el abogado de Esperanza confirmando que las órdenes judiciales habían sido ejecutadas. Las cuentas estaban congeladas. Salí de esa casa por última vez alrededor de las 10 de la mañana. Me detuve en la puerta, mirando atrás. Esta casa que había sido mi hogar, mi refugio, mi prisión. Ya no era mía. O tal vez nunca lo fue. Las cajas con mis pertenencias iban en el camión hacia el apartamento pequeño que había rentado cerca de Mariana. Yo iba en el carro de David, sintiendo una mezcla extraña de terror y libertad. Roberto me llamó a las 11. Su voz sonaba confundida. Elena, el banco me llamó. Dicen que nuestras cuentas están congeladas. ¿Sabes algo de eso? Respiré profundo. Sí, Roberto. Sé todo. Sé de Lorena, sé del dinero, sé lo que le hiciste a Mariana. Y ya no voy a fingir que no sé. Silencio al otro lado. Luego, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. No, Roberto. Ya no necesitamos hablar. Mi abogada se comunicará contigo. Colgué el teléfono con las manos temblando. David me abrazó. Lo hiciste muy bien, Elena. Fue muy valiente. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía destrozada, exhausta, liberada y aterrorizada todo al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Roberto contrató su propio abogado, quien intentó negociar, pero la evidencia era abrumadora. Los registros bancarios, los mensajes con Lorena, el testimonio de Mariana sobre su hospitalización, todo pintaba un cuadro claro de engaño y manipulación. Lo que Roberto no esperaba era que Lorena cooperara completamente, devolviendo todo el dinero que había recibido y testificando sobre sus mentiras. La comunidad en Tijuana reaccionó como yo temía. Algunas mujeres me apoyaron, pero otras murmuraban. ¿Qué hizo Elena para que su marido buscara a otra? ¿Por qué no supo mantenerlo feliz? Los comentarios me dolían, pero Mariana estaba siempre a mi lado, recordándome que no era mi culpa, que yo no había hecho nada malo. Una tarde, pocas semanas antes de Navidad, la hermana de Roberto, Beatriz, vino a visitarme al apartamento. Beatriz y yo habíamos sido amigas durante décadas. Temía su visita, pensando que vendría a defender a su hermano. Pero cuando abrí la puerta, vi lágrimas en sus ojos. Elena, necesito que sepas algo. Roberto siempre fue así. Desde joven engañaba a sus novias. Mi mamá lo encubría, le decía que era cosa de hombres. Yo pensé que había cambiado contigo, que finalmente había madurado. Pero Leopardo no pierde sus manchas. Me abrazó fuerte. Lo siento mucho. Deberías haber sido advertida antes de casarte con él. Esa revelación me impactó profundamente. Roberto no se había transformado en un mentiroso, siempre lo había sido. Toda nuestra vida juntos había sido construida sobre arena,
sobre mentiras que su familia ayudó a esconder. Beatriz continuó: voy a testificar si lo necesitas. Voy a contar todo lo que sé. Es hora de que Roberto enfrente las consecuencias de sus acciones. Navidad se acercaba y con ella vino algo que no esperaba. Roberto quiso organizar una cena familiar. Su abogado sugirió que podría ayudar a su caso mostrar que éramos una familia unida intentando resolver problemas. Esperanza me aconsejó rechazar la invitación, pero Mariana tuvo otra idea. Mamá, aceptemos. Pero en nuestros términos. Que sea en un lugar neutral, con testigos. Es hora de que toda la familia escuche la verdad. Organizamos la reunión para el 22 de diciembre en el restaurante del tío de Mariana, un lugar familiar donde nos sentíamos seguras. Invitamos no solo a Roberto, sino también a David, a Beatriz, a los primos cercanos, a Esperanza. Si Roberto quería una reunión familiar, tendría una, pero no sería la que él esperaba. Llegué al restaurante con Mariana a mi lado. Ella lucía fuerte, recuperada, con una determinación en sus ojos que me llenaba de orgullo. Roberto ya estaba ahí, sentado en una mesa grande rodeado de su familia. Cuando me vio entrar, intentó levantarse con una sonrisa, como si esto fuera una reconciliación normal. Pero David lo detuvo con un gesto. Siéntate, Roberto. Hoy vas a escuchar. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. El ambiente era tenso, incómodo. Los meseros trajeron agua y pan, pero nadie comió. Esperanza, con su presencia profesional, tomó la palabra primero. Estamos aquí porque Roberto solicitó una reunión familiar. Elena aceptó con la condición de que toda la verdad salga a la luz, frente a todos ustedes. Roberto intentó interrumpir, pero David lo calló nuevamente. Entonces yo hablé. Con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme, conté todo. El susurro de Mariana en el hospital. Los análisis que mostraron intoxicación gradual con el medicamento de Roberto. El dinero desaparecido. Las cuentas secretas. Lorena. Los planes de escapar en enero. Cada revelación caía sobre la mesa como una bomba. Vi las caras de la familia de Roberto transformarse de confusión a horror a incredulidad. Mariana entonces compartió su testimonio. Habló de cómo había descubierto los mensajes, cómo había confrontado a su padre, cómo después de eso comenzó a enfermarse. Cada vez que iba a casa de mis padres y mi papá me servía café, me sentía peor. Pensé que era estrés, ansiedad. Nunca imaginé que mi propio padre me estaría envenenando lentamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me habría muerto si hubiera seguido yendo. Mi papá eligió el dinero y su amante sobre mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía qué decir. Finalmente, Roberto habló. Su voz era defensiva, nerviosa. Eso no es verdad. El dinero es mío para hacer con él lo que quiera. Y lo de Mariana fue un accidente, ella debe haber tomado mis medicinas por error. La débil excusa enfureció a David. ¿Un accidente durante meses? ¿Una intoxicación gradual es un accidente? Deja de mentir. Beatriz, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia su hermano. Roberto, toda tu vida has mentido. Mamá te enseñó que podías salirte con la tuya, que ser hombre te daba permiso para lastimar a otros. Pero esto es imperdonable. Tu propia hija casi muere. Roberto intentó defenderse, pero su hermana no había terminado. Elena merece cada centavo de lo que ustedes construyeron juntos. Mariana merece tu arrepentimiento, aunque dudo que seas capaz de sentirlo. Y yo ya no puedo llamarte hermano. Uno por uno, los miembros de la familia tomaron posición. Los primos expresaron su apoyo hacia Mariana y hacia mí. Los tíos hablaron de su decepción. Solo la madre de Roberto, una mujer de 90 años que vivía negando los defectos de su hijo, intentó defenderlo. Elena debe haber hecho algo para que Roberto buscara a otra mujer, dijo con voz débil. Pero incluso ella no pudo defenderlo de Mariana. Ese era un crimen imperdonable incluso para una madre ciega. La reunión terminó con Roberto saliendo del restaurante solo, rechazado por su propia familia. Antes de irse, me miró una última vez. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo. Miedo de las consecuencias, de perder todo, de enfrentar finalmente la verdad de quién era.
pero no vi arrepentimiento. No vi remordimiento genuino. Solo vi a un hombre atrapado en sus propias mentiras. Después de que se fue, la familia se quedó. Lentamente, la tensión se disolvió. Compartimos abrazos, lágrimas, palabras de apoyo. El tío de Mariana trajo comida que había preparado especialmente. Comimos juntos, no en celebración sino en solidaridad. Era una familia rota intentando encontrar cómo sanarse. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, Mariana se quedó conmigo. Nos sentamos en el pequeño balcón, envueltas en cobijas, mirando las luces de Tijuana brillando en la oscuridad. Mamá, dijo Mariana tomando mi mano, estoy orgullosa de ti. Sé que esto es lo más difícil que has hecho en tu vida. Apreté su mano. No, mija. Lo más difícil fue darme cuenta de que había desperdiciado 46 años con un hombre que nunca me valoró. Pero lo segundo más difícil, y lo más valiente, fue decidir que merecía algo mejor. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. Tijuana, la ciudad que me vio nacer, crecer, casarme, sufrir. Y ahora me vería renacer. El nuevo año llegó con su promesa de renovación. Enero del 2024 me encontró no en Puerto Vallarta como Roberto había planeado, sino en mi pequeño apartamento, rodeada de mis herramientas de bordado y con una nueva perspectiva de vida. Los papeles del divorcio estaban en proceso. Las cuentas bancarias se estaban distribuyendo equitativamente gracias al trabajo de Esperanza y David. Y yo estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Los primeros días en el apartamento fueron los más difíciles. Me despertaba esperando escuchar a Roberto en la cocina, esperando tener que preparar su desayuno. Pero la cocina estaba vacía. El silencio era absoluto. Tenía que recordarme a mí misma que este silencio era paz, no soledad. Era libertad, no abandono. Mariana venía a visitarme casi todos los días. Ella estaba floreciendo después de su traumática experiencia. Su terapeuta le había ayudado a procesar no solo la intoxicación física, sino también el trauma emocional de saber que su padre había intentado dañarla. Estoy enojada, mamá, me dijo una tarde mientras tomábamos té. Pero también estoy liberada. Ya no tengo que fingir que tengo un padre que me ama. Ya no tengo que cargar con esa mentira. Yo entendía exactamente lo que sentía. Liberación mezclada con dolor. Libertad teñida de tristeza. No era solo lamentar lo que perdimos, sino también procesar cuánto tiempo vivimos en una ilusión. A finales de enero recibí noticias de esperanza. Roberto había aceptado finalmente los términos del divorcio. No porque quisiera ser justo, sino porque la evidencia en su contra era abrumadora y su abogado le aconsejó que aceptara antes de que las cosas empeoraran para él. Recibiría el 50% de todo lo que quedaba, más una compensación adicional por el dinero que había movido ilegalmente. No era todo lo que habíamos tenido, pero era suficiente para comenzar de nuevo. Mariana recibiría también una compensación por daños. Roberto mantendría su casa, pero con una carga financiera que lo obligaría probablemente a venderla. En febrero comencé a expandir mi negocio de bordados. Mariana me ayudó a crear una página web. Subimos fotos de mis manteles, de mis servilletas bordadas, de mis cojines decorativos. Para mi sorpresa, comenzaron a llegar pedidos no solo de México, sino también de Estados Unidos. Mujeres que apreciaban el trabajo artesanal, que valoraban la tradición. Cada pedido completado me daba un sentido de logro que no había sentido en años. Una clienta de San Diego me encargó 6 manteles para su restaurante mexicano. Cuando fui a entregárselos personalmente, me quedé admirando cómo lucían en las mesas. Son hermosos, me dijo la dueña, una mujer llamada Patricia de mi edad. Puede sentirse el amor en cada puntada. Esas palabras me hicieron llorar. Sí, había amor en cada puntada. Amor propio, amor por el arte, amor por la tradición que mi abuela me había enseñado. Patricia y yo nos hicimos amigas. Ella también era divorciada, también había sobrevivido una traición, también había tenido que reinventarse en la segunda mitad de su vida. ¿Sabes qué aprendí?, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su restaurante. Aprendí que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres. Pasé 30 años siendo la esposa perfecta de alguien que no me merecía. Los últimos 10 años siendo yo misma han sido los mejores de mi vida. Sus palabras resonaron profundamente en mí.
Yo también estaba descubriendo quién era Elena sin el apellido de Roberto, sin el rol de esposa sumisa, sin las expectativas de una sociedad que me decía que mi valor dependía de mantener mi matrimonio. Estaba descubriendo que era una artista talentosa, una mujer fuerte, una madre protectora, una amiga leal. Era todo eso sin necesitar un hombre que me lo validara. En marzo, algo inesperado sucedió. La iglesia donde había asistido toda mi vida me pidió que diera un taller de bordado para un grupo de mujeres jóvenes. Al principio dudé. ¿Qué podía enseñarles yo, una mujer divorciada, sobre algo valioso? Pero Mariana me animó. Mamá, tienes tanto que enseñar. No solo sobre bordado, sino sobre resiliencia, sobre reinventarse, sobre encontrar tu propio valor. El primer taller fue intimidante. Había 15 mujeres, desde adolescentes hasta mujeres de 40 años. Todas con historias diferentes, todas buscando algo. Comencé enseñándoles los puntos básicos del bordado, pero pronto la conversación se desvió. Comenzaron a hacerme preguntas sobre mi divorcio, sobre cómo había encontrado la fuerza para dejarlo todo. Y yo, que siempre había sido tan privada, tan reservada, me encontré compartiendo mi historia. Les hablé de los 46 años de matrimonio, de la traición, del susurro de Mariana, de la decisión de investigar, de dejar la casa. Vi lágrimas en algunos ojos. Vi reconocimiento en otros. Una mujer joven de 25 años me abrazó después de la clase. Mi novio me controla todo, me susurró. No me deja trabajar, revisa mi celular, me dice que sin él no soy nada. Pero escuchándola a usted, me doy cuenta de que tengo opciones. Le di mi número de teléfono. Cuando estés lista para hacer un cambio, llámame. No tienes que enfrentarlo sola. Los talleres de bordado se convirtieron en algo más. Se transformaron en círculos de mujeres compartiendo historias, apoyándose mutuamente, encontrando fuerza en la comunidad. Yo, que había pasado décadas aislada en mi matrimonio, ahora estaba rodeada de hermanas en experiencia. Abril llegó con la promesa de la primavera. Las jacarandas de Tijuana florecían con su característico morado intenso, cubriendo las calles con una alfombra de pétalos. Había algo poético en esa renovación natural, en cómo los árboles simplemente sabían cuando era tiempo de florecer de nuevo. El 15 de abril, exactamente 6 meses después de aquel susurro que cambió mi vida, firmé los papeles finales del divorcio. Esperanza me acompañó a la oficina del juez. Mariana quería estar presente, pero tenía una presentación importante en su trabajo. Mi hija estaba prosperando. Había aceptado una promoción como directora de proyectos arquitectónicos. Su jefe le había dicho que su resiliencia durante los meses difíciles la había convertido en una líder más fuerte. Cuando el juez declaró oficialmente terminado mi matrimonio, esperé sentir algo dramático. Tristeza profunda, tal vez, o euforia liberadora. Pero lo que sentí fue algo más simple y más profundo: paz. Una paz tranquila que venía de saber que había hecho lo correcto, que había protegido a mi hija, que me había protegido a mí misma. Salimos de la oficina del juez hacia el sol brillante de abril. Esperanza me abrazó. ¿Cómo te sientes, comadre? Pensé un momento antes de responder. Me siento como si finalmente pudiera respirar completamente. Como si durante 46 años hubiera estado conteniendo el aliento sin darme cuenta. Ella sonrió. Ahora puedes exhalar. Esa noche, Mariana organizó una pequeña celebración en mi apartamento. Invitó a Esperanza, a David, a Beatriz, a Patricia, a algunas de las mujeres de mi taller de bordado. No era una fiesta de divorcio exactamente, sino más bien una celebración de supervivencia, de transformación, de renacimiento. David trajo champán. Patricia trajo tamales de su restaurante. Las mujeres del taller trajeron flores. Nos sentamos en mi pequeño balcón, que ahora era demasiado pequeño para todos, así que algunos estaban en la sala con la puerta del balcón abierta. Mariana propuso un brindis. Por mi mamá, la mujer más valiente que conozco. Por elegir la verdad sobre la comodidad. Por elegir el amor propio sobre el miedo. Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Todos levantaron sus copas. Yo intenté no llorar, pero las lágrimas vinieron de todas formas. Lágrimas buenas esta vez, lágrimas de gratitud. En mayo comencé algo nuevo. Con parte del dinero del acuerdo de divorcio, renté un espacio pequeño en el mercado artesanal de Tijuana.
no solo para vender mis bordados, sino también para dar talleres más regularmente. Le puse un nombre sencillo, Hilos de Esperanza. Esperanza por mi comadre, por supuesto, pero también por el concepto mismo. Porque eso era lo que ofrecía, esperanza de que era posible reinventarse, de que las mujeres podían ser fuertes, de que el arte podía sanar. El día de la inauguración, el espacio se llenó de gente. Clientes que habían comprado mis bordados en línea vinieron a conocerme en persona. Mujeres del taller trajeron sus propios proyectos para exhibir. Mariana cortó el listón ceremonial con lágrimas de orgullo en los ojos. Patricia cerró su restaurante por la tarde para estar presente. Y para mi sorpresa, también llegaron reporteros de 2 periódicos locales. Querían hacer historias sobre mujeres emprendedoras que comenzaban negocios después de los 60. En la entrevista, una reportera joven me preguntó, ¿qué consejo le daría a otras mujeres que están pasando por situaciones similares? Pensé cuidadosamente antes de responder. Les diría que la traición duele, el engaño destruye, y el proceso de recuperación es largo y difícil. Pero también les diría que tienen más fuerza de la que imaginan. Que su valor no depende de ningún hombre. Que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismas. Y que del otro lado del dolor hay una versión de ti misma esperándote, una versión más auténtica, más fuerte, más libre. Mis palabras fueron publicadas en el periódico la semana siguiente. Recibí docenas de mensajes de mujeres que se identificaban con mi historia. Algunas pidieron consejos específicos. Otras solo querían decir gracias por ser valiente, por compartir, por recordarles que no estaban solas. Cada mensaje confirmaba algo que había comenzado a comprender: mi dolor tenía propósito. Mi experiencia podía ayudar a otras. En junio, algo sorprendente sucedió. Roberto me contactó a través de su abogado solicitando una reunión para disculparse. Esperanza me aconsejó rechazarlo. Mariana me dijo que era mi decisión. Yo decidí aceptar, pero solo en presencia de Esperanza y en un lugar público. Necesitaba escuchar qué tenía que decir, no por él, sino por mi propio cierre. Nos encontramos en un café neutral. Roberto había envejecido notablemente en 6 meses. Su cabello estaba más gris, su rostro más delgado, su postura más encorvada. Se veía como lo que era, un hombre que había perdido todo al perseguir una ilusión. Elena, comenzó con voz vacilante, sé que no hay nada que pueda decir para arreglar lo que hice. Pero necesito que sepas que lo siento. Siento haberte lastimado. Siento haber lastimado a Mariana. Lo escuché en silencio. Esperanza a mi lado estaba tensa, lista para intervenir si era necesario. ¿Qué pasó con Lorena?, pregunté finalmente. Él bajó la mirada. Terminó conmigo cuando descubrió la verdad completa. Devolvió el dinero y testificó en mi contra. Ella no quiso nada más conmigo. Sentí una pizca de satisfacción al escuchar eso, aunque inmediatamente me sentí mal por sentirla. Roberto, le dije después de un largo silencio, acepto tu disculpa, no porque crea que eres genuinamente arrepentido, sino porque necesito dejar ir el resentimiento por mi propia salud mental. Pero quiero que entiendas algo, el perdón no significa reconciliación. Significa que ya no le daré a tu traición poder sobre mi felicidad. Me levanté para irme. Espero que algún día encuentres la manera de vivir con lo que hiciste. Espero que especialmente encuentres paz con lo que le hiciste a tu propia hija. Salí del café sin mirar atrás. Esperanza caminó a mi lado en silencio durante una cuadra antes de hablar. Estoy orgullosa de ti, comadre. Eso tomó mucha fuerza. Pero yo no me sentía particularmente fuerte. Solo me sentía libre. Finalmente libre. A finales de junio, mi negocio, Hilos de Esperanza, estaba prosperando más allá de mis expectativas. Había contratado a 2 de las mujeres de mis talleres para ayudar con los pedidos. Estábamos comenzando a enviar bordados a tiendas boutique en todo Estados Unidos. Una revista de artesanías quería hacer un artículo sobre nosotras. Y lo más importante, el espacio se había convertido en más que un negocio. Era un refugio, una comunidad, un lugar donde mujeres venían a sanar mientras creaban belleza con sus manos. Una tarde de finales de junio, Mariana y yo nos sentamos en el balcón de mi apartamento, como habíamos hecho tantas veces en los últimos meses. El sol se ponía sobre Tijuana, pintando el cielo de naranjas y rosas. Compartíamos té de manzanilla,
ese mismo té que había tomado en las noches más oscuras de mi descubrimiento. Mamá, dijo Mariana mirando la puesta de sol, ¿te arrepientes de algo? La pregunta me sorprendió. Pensé cuidadosamente. Me arrepiento de no haber escuchado mi intuición antes. Me arrepiento de haber ignorado las señales durante tantos años. Pero no me arrepiento de haber confiado, de haber amado con todo mi corazón, porque esa capacidad de amar no era un defecto. El defecto era de él, no mío. Y no me arrepiento de ninguna decisión que tomé después de tu susurro. Todo fue correcto, todo fue necesario. Mariana tomó mi mano. Ese susurro te salvó, mamá. Y tú me salvaste a mí al escucharlo. Nos quedamos sentadas en silencio, madre e hija, sobrevivientes de la misma tormenta, más fuertes por haberla enfrentado juntas. Esa noche, después de que Mariana se fue, comencé un nuevo proyecto de bordado. Sería mi obra maestra, algo que tomaría meses completar. En la tela blanca, comencé a diseñar 2 árboles. Sus troncos separados pero sus ramas entrelazadas, sus raíces profundas y fuertes. Entre las ramas bordé palabras en hilos dorados: verdad, coraje, renovación, esperanza, amor propio. Mientras mi aguja subía y bajaba, creando patrones de colores vibrantes contra la tela blanca, pensé en mi abuela quien me enseñó a bordar. En mi madre quien me enseñó a ser fuerte. En Mariana quien me enseñó a ser valiente. En todas las mujeres que habían pasado por mi taller, cada una con su historia de supervivencia. Éramos un tejido colectivo, conectadas por experiencias de dolor pero también por hilos de esperanza. Miré hacia el futuro con algo que no había sentido en años: anticipación genuina. No sabía exactamente qué vendría, pero sabía que lo enfrentaría con la fuerza que había descubierto dentro de mí. Sabía que nunca más permitiría que mi valor fuera definido por otra persona. Sabía que había encontrado mi voz, y que usaría esa voz para ayudar a otras mujeres a encontrar las suyas. Las luces de Tijuana parpadeaban en la distancia, millones de historias desarrollándose simultáneamente en esa ciudad fronteriza que era mi hogar. Una de esas historias era la mía, una historia que había comenzado con un susurro en un hospital y que ahora continuaba con hilos de esperanza tejiendo un futuro más brillante. 68 años de vida, 46 de matrimonio, 6 meses de transformación. Y ahora, finalmente, el resto de mi vida para vivir auténticamente, completamente, libremente. El bordado bajo mis manos crecía puntada por puntada, como mi nueva vida se construía elección por elección, día por día. Era Elena Rodríguez. No de nadie más. Solo mía. Y eso era más que suficiente.